minutos. Efesios capítulo 1, verso 10. Gracias, hijas. Dice la palabra de Dios en esa escritura. Efesios capítulo 1, verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tomen sus lugares. Quiero, hermanos, hablarles de un tema: conociendo los tiempos de Dios. Conociendo los tiempos de Dios. El apóstol Pablo en una ocasión exhortó al joven Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 15, y le exhortó a usar bien la palabra de verdad, a usar bien la palabra de verdad. Y la única forma como nosotros podemos usar bien la palabra de verdad es aprendiendo a diferenciar en las diferentes maneras o diferentes tiempos de los cuales Dios ha venido tratando con el ser humano. Por ejemplo, la salvación, hermanos, que es general, y algunas veces nos hacen preguntas como: mire, ¿y Adán se salvó o se condenó? ¿Y Salomón se condenó o se salvó? ¿Y Sansón se condenaría o se salvaría? Entonces, hermano, lo que le voy a decir hoy es que Dios va a juzgar a cada persona de acuerdo a la oportunidad que tuvo en su vida. Gloria a Dios. A veces uno se preocupa por personas que murieron en otras dispensaciones, pero no nos preocupamos por nuestra propia salvación. Entonces, para ello es que el apóstol Pablo escribe en ese versículo que leímos que es importante saber que hay diferentes dispensaciones. Dice el versículo 10 del capítulo 1, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación. La palabra clara y clave es dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como de las que están en la tierra. Es precisamente ahí, hermanos, donde necesitamos conocer las dispensaciones. Dispensaciones son edades. Dispensaciones son épocas. Son periodos de tiempo. Cada dispensación, hermanos, es un periodo de tiempo durante el cual Dios ha venido tratando con el ser humano y ha puesto a prueba la obediencia del hombre. Entonces, hermanos, los beneficios de conocer los tiempos o épocas que Dios ha venido tratando con los hombres, porque un arreglo adecuado y ordenado de la verdad divina nos evita caer en errores
concerniente a la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy nosotros hemos orado no que Dios quite la guerra, sino que Dios haga algo a favor de la gente. Quizás pudiéramos decir, Señor, quita las guerras, pero están escritas en este libro. Ya el Señor dijo, oiréis de guerras, rumores de guerras, pestilencias, terremotos en diferentes lugares. Y luego dice, y esto no es el fin, pero el principio de dolores. Como Jesús está diciendo, esto está comenzando. Pero también dice la palabra, cuando estas cosas comiencen a suceder, no dice cuando terminen de suceder, dice cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Quiere decir, hermano, que quiera o no, tarde la venida del Señor. No sabemos cuánto va a tardar. Jesús no dejó tiempo, no dejó una fecha, no dejó un día, pero lo que sí estamos conscientes, seguros, que la palabra de Dios se está cumpliendo, se seguirá cumpliendo y se va a terminar de cumplir, porque Jesús dijo, todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Duele, hermanos. Como regla general, hablando de las dispensaciones, se conocen 7 dispensaciones que voy a estar hablando en este culto de esta hora, todos los domingos en el culto de las 9, una por una. Se conoce la dispensación edénica, que es la de Adán, la antediluviana, que es antes que el diluvio llegara, la postdiluviana, que es al nomás pasar el diluvio, no es sale del arca, la patriarcal, que es los tiempos de Abraham, la dispensación israelita, que es llega hasta la cruz del Calvario, y la dispensación de la gracia, que comenzó el día de Pentecostés. Y por qué no decir la última, que algunos no la creen, pero yo sí la creo, que es la milenial. En el estudio de las dispensaciones, de los tiempos en los cuales Dios ha venido tratando con el hombre, debemos de tener en mente algo importante, y es que se debe interpretar cada declaración de la Biblia en base a la dispensación que estamos. Por ejemplo, Mateo 10:5 dice la palabra: a estos 12 envió Jesús y les dijo, les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como que aquí hay una limitante, como que el Señor está diciendo: yo no he venido para toda la gente, yo quiero que ustedes vayan y prediquen a cierta clase de personas. Por camino de gentiles, no. Por ciudad de samaritanos, no. Vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando uno lee esa porción en su dispensación, uno piensa: entonces el Señor tiene cierta clase de personas que va a salvar. A unos sí, a unos no. Pero más enseguida, Marcos capítulo 16, verso 15, es tan diferente, lo dijo el Señor Jesucristo para el futuro a sus discípulos, y les dice, y les dijo: y por todo el mundo, ya no solamente a Israel, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura.
¿Qué diferencia? Primeramente les dice que no vayan a las demás naciones. Ahora les dice que vayan por todo el mundo. Les está encomendando les está dando un mandato para que cuando llegue o entre o comience la dispensación de la gracia, la salvación es para todos. No importa sea un judío, un gentil, no importa sea un moreno, sea un blanco, sea, hermanos, cualquier persona, no importa lo que haya hecho, lo que haya cometido y como sea, la salvación es para todo el mundo, porque así es la misericordia y la gracia de Jesús. Por ejemplo, hay personas que fueron perdonados sus pecados sin bautizarse, sin bautismo. Porque nosotros enseñamos que la salvación, hermanos, el primer paso es arrepentirse de sus pecados. Y el segundo paso es ser bautizado, como dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y aunque hay gente que no cree en el bautismo, la Biblia dice que así es. Pero hubo gente que no se bautizó y Jesús le perdonó. Es ahí donde necesitamos saber en qué dispensación estaba. Marcos capítulo 2, verso 1 al verso 5. Vamos a leer esta escritura. Dice así la palabra. Oiga esto. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de tal manera que ya no cabía ni aún en la puerta, ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, cuando nosotros enseñamos que el bautismo es para perdón de pecados, los que no creen en el bautismo dicen: no, Jesús perdonó pecados al paralítico. ¿Y dónde dice que lo bautizó? Ya usted le puede hacer esa pregunta. ¿A dónde se bautizó el paralítico? Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Se bautizó o no se bautizó? No se bautizó. ¿Pero por qué sus pecados fueron perdonados? Porque estaba en la quinta dispensación, que se llama la dispensación de la ley, donde el dueño del bautismo, el que ordenó el bautismo, estaba presente. ¿Y quién iba a regañar a Jesús? Pues ¿quién le decía: Señor? Y aunque lo criticaron, ¿cómo es eso que puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús le dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Le dijo al paralítico: levanta tu lecho y anda. Y tus pecados te son perdonados. Punto. Porque el dueño del bautismo estaba presente. Porque no era la dispensación de la gracia, no era el tiempo de la gracia, estaba en la dispensación de la ley. Es por ello que algunos argumentan que el bautismo no es necesario y ponen otra base que se encuentra en Lucas capítulo 23. Lo vamos a leer en la pantalla. Lucas 23, 39. Interesante esta escritura. Vamos a ver qué dice. Lucas capítulo 23,
verso 39. Dice así la palabra. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre era un malhechor. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Los dos eran malhechores. Los dos hacían cosas malas. Uno estaba a la derecha y el otro estaba a la izquierda. Y uno le injuriaba, pero el otro injurió al compañero. Y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios? Mire, primero lo está reconociendo como Dios. Un ladrón reconociendo que Jesús es Dios. Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Y luego reconoce, esto es importante, reconoce su culpa. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ahí comienza, hermano, la salvación de una persona, en el reconocimiento de lo que de verdad somos. No, es que dice, ese es chambre. No, no es chambre. Es que hay que reconocer delante de Dios quiénes somos. Y con el Señor, yo sí reconozco que te fallé, Señor, te he fallado, Señor. Oh, Dios mío, perdóname, Señor. Este hombre está reconociendo que sí es un malhechor. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, es decir, lo que hemos hecho. Mas ningún mal hizo. Está reconociendo que Jesús es justo y que es santo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le está diciendo: mira, Señor, aquí estoy, acuérdate ahorita. No, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la gente dice: el ladrón tampoco se bautizó. Y Jesús lo llevó al paraíso. ¿A dónde se bautizó el Señor? ¿Por qué dice que hay que bautizarse? El ladrón en la cruz no se bautizó. El paralítico no se bautizó. Pero ¿en qué dispensación estaban los dos hombres? En la dispensación de la ley, donde la dispensación de la iglesia todavía no había dado inicio. Estaba en la dispensación de la ley. La dispensación de la gracia o de la iglesia, que voy a hablar el siguiente domingo, comenzó el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. La dispensación de la iglesia, el bautismo es indispensable. Además de ello, el Señor no iba para el cielo. El Señor iba para abajo. Hoy estará conmigo en el paraíso. No, hoy estará conmigo en el cielo. No. Pero ese es otro tema. Pero el Señor no iba para el cielo en ese momento. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El tema es que tampoco se bautizó. Pero, ¿en qué dispensación estamos hoy? En la gracia. Aunque nos faltan 6 domingos para llegar a la gracia. En la dispensación de la gracia, que se llama la dispensación de la iglesia, el bautismo es necesario, es importante, es indispensable. En Hechos capítulo 16, versos 30 al 33, dice así la palabra. Hechos capítulo 16, versos 30 a 33. Dice la palabra de Dios: y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer
para ser salvo? Está hablando, hermanos, de un milagro que Dios hizo en la cárcel, donde Pablo y Silas a medianoche estaban con todos los presos, y a medianoche, dice la Biblia, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y Dios hizo un milagro extraordinario, porque cuando Dios quiere salvar a alguien, Dios puede hacer milagros extraordinarios. No importa cómo sea, cómo se encuentre, a dónde esté, para Dios no hay nada imposible. Cuando Él quiere salvar a alguien, lo salva de cualquier forma y manera. Los cimientos de la cárcel se sacudieron, dice la palabra. Las puertas de la cárcel se abrieron. Y los grillos de las manos se cayeron. Las cadenas. Estaba toda la posibilidad para que todos escaparan. Puertas abiertas. Cadenas rotas. El temblor sacudiendo los cimientos. Estaba en oscuridad porque dice que pidieron luz. Cualquiera pudiera haberse escapado y ni cuenta se hubiesen dado. Pero no se fueron. Dios tenía un plan especial. Y un carcelero, pensando que todo se le había ido, sacó su espada y se iba a matar, dice la palabra. Porque dejar ir un preso era motivo de muerte. Y si todo se le había ido, entonces le gritaron Pablo y Silas: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Además estamos haciendo culto, estamos alabando a Dios. Nadie tenía deseo de irse porque había alabanza a Dios dentro de la cárcel. Estaban alabando a Dios y si los presos los oían. Entonces le dijeron: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Sacándole, les dijo: señores, el carcelero dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Salvos en la dispensación de la gracia. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hasta ahí la mayor parte cree que hay que creer en Jesús y eso es todo. Crea en Jesús y eso es todo. Levante la mano y eso es todo. Ahí está sentado, levante la mano y eso es todo. Pero no fue todo. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, es decir, el carcelero, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es cierto que el paralítico no se bautizó, pero Jesús lo perdonó. El ladrón no se bautizó, pero Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero a este hombre no solamente le dijo: cree, sino que tomándoles en aquella misma hora de la noche, antes que amaneciera, les lavó las heridas y se bautizó con todos los suyos. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios ha venido tratando con cada persona de diferentes formas. Cada dispensación, hay 7 dispensaciones y cada dispensación tiene un plan de salvación. En todas las dispensaciones ha habido una oportunidad para salvarse, pero el hombre ha rechazado la oportunidad. Al final siempre hay un juicio sobre el pecado. Al final. Es por ello que cuando hablemos del último juicio y gran juicio final, están reunidas todas las dispensaciones
de todas las personas que rechazaron el amor de Dios, y eso se llama el juicio final. Amén. Entonces, ¿cómo han venido siendo salvas las personas? De acuerdo a la oportunidad que tuvieron en su vida. Si Dios, o si usted dijera, yo me voy a esperar hasta la dispensación del milenio, o en la gran tribulación, yo voy a morir mejor, pero que me vuelen la cabeza pero no voy a negar el nombre del Señor. Si a pura pena le servimos a Dios aquí. Amén. Que es tan fácil solo arrepentirse y bautizarse. ¿Cómo va a querer que le vuele la cabeza con un serrucho? Peor todavía. Si a puras penas aquí, hermanos, vamos luchando para ser salvos, dice, no, yo voy a esperar la última oportunidad que Dios me va a dar. Cuando comiencen a matar a la gente por no negar el nombre de Jesús, ahí sí. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Dios nos va a juzgar de acuerdo a la oportunidad que nosotros tuvimos aquí, donde pudimos hacer algo y no lo hicimos. Pudimos arrepentirnos y no nos arrepentimos. Nos dio la oportunidad para ser bautizados y tampoco quisimos. Entonces, vamos a ponernos en pie. Dios es bueno. Dios es grande y lo importante es que Él no quiere que nadie perezca. El tiempo se acabó, pero no es necesario, hermanos, llevar a la carrera las cosas.